Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde estés, donde te encuentres, con este conversatorio, ahora mismo a las 21 horas desde República Argentina, los días miércoles, 20 horas de República Dominicana, nos encontramos con este Ijewe, que como siempre está dispuesto con su amorosidad y paciencia a responder todas nuestras inquietudes de todo tipo, de todo tenor. No queda nada afuera, así que no guardes tus preguntas. También sabés que podés mandarlas por mail a fundación11argentina@gmail.com, al número de Fundación 11 Argentina o a la radio misma, Radio Divergentes. El programa se llama Convergentes, donde se transmite esta secuencia del encuentro de la tercera fase y lo podés ver de nuevo los días viernes de 18 a 20 horas. Y vamos a ver si en una de estas ventanitas que aparece por acá se encuentra este Igeu. ¿Estás por allí? Aquí estoy. Ahí está. Ahora te vemos bien. Y bueno, vamos a darle las gracias a todos los que están presentes ya en las ventanitas y a todos los que están saludando, como Tania Álvarez, como Nelson Rutilio, que saludan en el chat y van ingresando de a poquito todos los participantes de miércoles a miércoles. Mientras tanto, Y también quiero dar yo las gracias a todos los que sois puntuales en estas reuniones, porque la puntualidad para mí es uno de los más grandes valores. Puede ser mm, que estéis puntualmente ahí, para mí es como un regalo especial. nos hacemos eco de eso. Les damos las gracias a todos los puntuales. Muy bien. Y vamos a las preguntas porque hay dos de Gabriela Vega, con quien iniciamos siempre estas amorosas charlas. Dice Gabriela Vega, en el texto Crisis de Conciencia, dice que el tiempo de recomenzarlo todo ya está casi a punto. ¿En qué consiste este recomenzar? ¿Cómo se percibe? ¿Y cómo ser consciente de ello? Pues Gaby, el tiempo de recomenzar, pues es justamente lo que está pasando ahora. Es decir, el mundo va hacia un punto cero. Están, Ajá. cay- están cayendo todos los elementos que componían la realidad hasta ahora, uno detrás de otro. El mundo está cambiando a cada instante. O sea, esta guerra del Golfo es una guerra mundial en realidad. O sea, todo el mundo está involucrado. ¿No? Y esto va a cambiar muchas cosas. Ujú. Y una de las más importantes es de las que hemos hablado ya tantas veces. Habrá gente que se salga ya de las ciudades, de los gobiernos, de los países y se vaya por su cuenta, ¿no? Habrá un replanteamiento de lo que es la libertad y de lo que es la felicidad. Y la felicidad pues no está precisamente en estar viendo es un programa de televisión tras otro hablando de lo mismo, ¿no? Asustando a unos y a otros. Imagínate, o sea, están hablando ya que pues que no va a haber petróleo y lo que haya será muy caro. Entonces, más de uno dirá, bueno, pues yo voy a vivir sin petróleo. Me voy a desplazar en un carro de caballo como antes, ¿no? Y para eso no necesito petróleo. Y voy a intentar estar fuera y moverme lo menos posible de mi casa, ¿no? Es decir, estamos de nuevo eh, con una tendencia a reunirnos en el punto cero, que es el punto de empezar de nuevo, el punto del nuevo tiempo. Y ese Ujú. nuevo tiempo, pues, es muy parecido al de hace 200 años, ¿no? Donde uno se plantea, dice, nada, nada de esto me representa, o sea, yo estoy aquí pasándolo mal. Eh, me hace gracia tu pregunta, ¿no? Porque en mis programas, cada vez que ya os hablo hace mucho tiempo de estas cosas. Y como que no me creéis, no me creéis. No, yo sí creo, pero es como que el público siempre hay gente nueva, entonces,
La gente nueva, pues Por ahí viene bien es gente nueva, reforzar. ahí se quedará. Luego hay otros también que distorsionan lo que escuchan, ¿no? O lo usan por iniciativa propia, pero lo usan mal. Ujú, ujú, Eh, por eso es importantísimo que uséis cada vez más la intuición. ujú. No me sigáis a mí, sino a vuestra intuición. Mm, Yo solo soy uno de aquellos como los que iban por los pueblos antes a cortar el pelo, o a afilar los paraguas, ¿no? Arreglarlos y tal, y que le preguntaban qué pasaba en el pueblo de al lado, ¿no? Y como ellos eran los que iban por ahí en bicicleta, pues contaban, y aquello era lo más grande. Yo creo que yo hago algo así. Sí, Ángel, vos sos un gran impulsor para nosotros, por eso yo necesito también reforzar esto que nos estás diciendo. Yo al menos necesito eso, pero, pero nos hace bien a todos. mm, Yo siento eso. Yo en realidad me conformo si os hace bien a uno de vosotros, nada más, y ya está cumplido la misión. A uno. Ujú, mm. sí. Ujú, También tenías otra pregunta acerca del maestro codificado, en sí. el documental que vimos ayer de nuevo. Ujú. ¿Puede ser nuestra intuición? Pregunta Gabriela. ¿El maestro codificado puede ser nuestra intuición o es un ser que se manifiesta de diferentes formas? Es un ser que se manifiesta a través de vuestra intuición. Ujú. Pero es un ser físico. Es un ser físico. Ajá, ajá. Ese documental lo tenemos que ver varias veces, ¿no es cierto? Te Sí, dije, sí. Eso tenéis que decidirlo vosotros, no yo. ¿Mm? mm, Sí, Pero, sí. pero es como todo en la vida, todo es igual, ¿no? Si la sopa es buena, se sirve uno un segundo plato, ¿no? Ujú. Es así. sí, Uno esa- necesita escucharlo y reescucharlo. Sí, eso y como otras cosas más también. mm. Gracias, Bueno, Ángel. nos saluda Elba Russo, Avi, desde Venezuela, manda besos, Zeneida, bendiciones. ¿Y qué dice la sala? ¿Tienen preguntas ya armaditas? Recuerden que vamos a hacer eh, todo lo posible por hacer una hora y media, hora y cuarto, no más que eso, en virtud del cansancio, desde Ijewe y en respeto a su situación. Así que este es el momento de hacer las preguntas. O sea, yo tengo una, mientras tanto, mientras se preparan, que tiene que ver con esto porque estuve releyendo algunos materiales estos días y demás para unas clases que tengo que armar para otros lugares. Y recordaba el Instituto Tavistock, no sé, Tavistos, ¿sí? Está mal pronunciado, pero Está yo lo bien, estoy diciendo. suficiente. ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo lo llamás? Está bien, así lo llama todo el mundo, como lo has Sí, dicho tú. ok. Bueno, para los que no están muy al tanto, digamos que fue un instituto que entre 1919 y 1920 organizó a través de su creador, que fue un tal Criston Miller, los principios con los cuales después se desarrolló y conocemos a la psicología social, que después llegó todos sus desarrollos y demás más profundos, que atiende desde la psiquiatría, digamos, o los shocks de guerra, los estados de excepción, no, nada. La pregunta que yo tengo para hacer es esta. En esta situación que vos también describiste al principio, ¿no? De lo que estamos, en la que estamos todos inmersos. ¿Es posible que algo similar al Instituto Tavistock ya esté en marcha? Realmente no. Eh, este ya no es tiempo de institutos, Cristina.
A Ya, ver, vayamos ya por no, ahí. ya no es tiempo de aglomeraciones, y no es tiempo de encuentros. Esto nuestro que estamos haciendo es absolutamente anormal. O sea, ya no es tiempo. O sea, la gente tiene que buscar cosas que no se cuentan y ya no hay muchos misterios. La gente sigue viendo, hay un micrófono por ahí que repite lo Sí, que yo digo. sí, se Cerrar, escucha mal. cerrar los micrófonos, por Cerrar favor. el micrófono. Yo también voy a cerrar el mío. Ujú. Entonces ya no es tiempo de eso, es decir, este tipo de programas y demás son solo para unos pocos. Ahora estos son tiempos de reflexión y de adecuación a lo que viene, ¿no? Son tiempos de consideración, cuáles son las posibilidades que tiene cada uno, ¿no? Y cómo hay que hacerlas y dónde. Ya no es tiempo de institutos, ni de escuelas, ni de nada. Ahora es tiempo de volver a hacer la masa del pan y volver a hacer buenas sopas y potes y cosas de estas. Ese es el tiempo. ¿Quiénes de vosotros hace pan en casa? Nadie. ¿Hay alguno que haga pan en casa? Que haga su propio pan. Nadie. Mira cómo estamos, ¿no? ¿Hay alguno de vosotros que haga sopa todos los días? Porque necesitáis comer mucha sopa, ¿eh? ¿Quién hace sopa de vosotros a diario? A ver, las manos, un dedo en alto. Mira, no hay dedos, o sea, hay manos que dicen... "Mm, ya no queda nada de eso, ¿no? ¿Quiénes hacen pote diario para comer? Mm, un pote de algo. Un potaje. Yo amaso, cocino, hago torta, todo. Bueno, Me gusta, hay mucha diferencia entre lo que es ponerle uno las manos y el gusto a comprar. pues de eso tienes que hablar a los demás. ¿Sí? De cómo se hace el pan, lo bueno que saben y cuál es tu receta favorita. De eso es de lo que hay que hablar. ¿Mm? Y de la buena sopa y el buen pote. ¿Mm? Para muchos de nosotros, empezando por mí, eso es crucial. ¿Mm? Precisamente hoy yo le comenté aquí a la gente, digo, "Bueno, yo necesito sopa y necesito pote, porque yo estoy aquí eh, a plato fijo todos los días. ¿Mm? Es decir, todos los días desayuno lo mismo, todos los días como lo mismo, todos los días ceno lo mismo. Y ahora pues la verdad es que necesito cambiar un poco, porque como no estoy bien, pues necesito ese tipo de medicina que es importante, ¿no? Y de eso es de lo que hay que hablar, de eso. Hay que hablar de eso, hay que hablar de volver a coser los calcetines rotos. ¿M? Hay que hablar de planchar la ropa. ¿M? Hay que hablar de ducharse de vez en cuando, porque llega un momento en que uno hasta pierde esas costumbres, ¿no? Yo conozco gente que solo se ducha una vez al mes. Pues son cuestiones que, en fin, hay que rescatar. Hay que rescatar, son importantes. Ujú. Capaz que es momento entonces de sacar el viejo recetario de la abuela, desempolvarlo, ¿no? Que Y empezar de cero. lo de la abuela es el tesoro, Mm, que tener ese tesoro en algún momento, ¿no? mm. Y hay que empezar a recordar aspectos puntuales. ¿Cómo se llamaba la abuela con los dos apellidos? ¿Cómo se llamaba el abuelo? ¿En qué trabajaba? ¿Cómo se llamaba el bisabuelo? ¿Qué hacía? Mm. Perdón.
¿En qué contribuyeron bisabuelos y abuelos? Ya no hablo de los tatarabuelos, pero por lo menos bisabuelos y abuelos. ¿En qué contribuyeron a hacer el mundo un poco mejor? Por lo menos el mundo vuestro. Mm, Hay que buscar eso, ¿eh? Y eso hay que llevarlo colgado. En vez de colgar aretes de otro tipo, hay que llevar aretes de los abuelos. El mm, nombre de cada abuelo. ¿No? mm, Fíjate que no encontramos quién lo haga, pero la Fundación 1.1 tuvo en un momento determinado pues, la idea de hacer medallas, ¿no? Pero en vez de medallas de la Virgen María y de San José y todo esto, pues medallas de oro con las efigies de perfil de los abuelos o de los padres. ¿No? ¿Os imagináis? ¿No? Llevar aquí a los padres en una medalla y tener otra de los abuelos y poder mirarla de vez en cuando y reconocerlos, ¿no? Porque fíjate, yo os dejaría seguramente en una situación bien problemática si yo os preguntase a los que estáis conectados ahora, ¿quiénes de vosotros tenéis en casa bien visibles las fotos de los abuelos o de los bisabuelos? ¿Quién de vosotros? Fijaros cómo están las cosas, ¿eh? ¿Dónde estáis? Ni uno. No hay ni uno. Problema severo ese. Problema severo. Es importantísimo tener ahí una referencia. ¿Vosotros acaso no os sentís bien viendo el portarretratos de alguien, de vuestro padre, vuestra madre, de un perrito que estuvo con vosotros un tiempo y se fue? ¿Os perturba eso? ¿Eso? mm, Yo tengo esta casa llena de recuerdos de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, mis padres. Y me causa una gran alegría. Cuando miro un sitio y veo uno de ellos, siento bien. ¿Y vosotros? Mira, Cristina, ni una sola palabra. mm. Y muchos llegamos a los padres nomás, ¿no? Porque vaya a saber. ¿Qué cosa, no? Mm. La modernidad. Tenemos todo digitalizado. Pero si eso también se puede tener digitalizado, estamos en el mejor momento del mundo, donde podemos tomar una foto vieja Mm, y hay montones de programas que las dejan nuevas y gratis. mm, mm. Nos falta sopa todavía. Sí, nos falta sopa. Vamos a las recetas de la abuela. Eugenia, ¿Dónde está Eugenia? Que se no me... se te escucha, Eugenia. Ahora la No veo. se escucha. ¿Ahora? Ahora. Sí, Ah, buenas y santas. ¿Cómo andan todos? ¿Y santas qué? acá es Buenas y santas. ¿Santas qué? Santas nadas. ¿No? nada. Puede Es ser decir, Santa Claus. santas noches, Buenas y Santa Claus. santas chancletas, Ah, Santa Chancleta, es santas, verdad. santas zapatillas. No, es que acá decimos así, buenas y santas, porque los gauchos dicen buenas y santas. Sí, pero se referían a las tardes o a las noches, ¿no? No sé. Ah, no sé. O a las Es madrugadas. lo que nos quedó. Sí, buenas y santas. A los días no, Exacto. sería en masculino, buenos y santos días. Y santos. Mm. Santas noches deben ser. Yo Santos, digo, santas yo digo siempre buenos y dulces días.
o Ah, buenas claro. Mm, y dulces noches, ¿no? mm, No porque Sí. me guste tanto el azúcar, sino porque prefiero que las noches o los días o las madrugadas sean buenas. ¿No? mm. Tenés razón, yo, sabes que como siempre te escucho mencionar esto de los abuelos, busqué el recorrido de mis bisabuelos y había un señor que se llamaba Alexandro Moreschi, que era castrati en Italia y que cantaba el mismo tema que cantaba yo cuando cantaba, ¿no? Imagínate tú. Eh, y bueno, mi hijo, que se está yendo para Italia ahora, bueno, dentro de poco, él buscó, digamos, mis bisabuelos y dice que en realidad llevamos un montón de años viviendo siempre en la misma zona, la zona de Ramos Mejía, La Matanza. Dice, no solo mis abuelos vivieron allá, sino mis bisabuelos vivieron allá y ellos vinieron de Italia. Ujú. Bueno, Y está bien, eso está bien. sí, Vivir, es decir, y por eso es que uno no se da cuenta de por qué vive siempre, o como le llaman, o siente esa comodidad en las zonas que habita, y tienen por qué. claro que sí, eso está bien. Si te gusta la zona y nada te perturba, ¿por qué no? Claro que sí, eso está bien. Mm, No, pero también, es decir, en referencia a lo que hablabas, eh, y bueno, yo lo vivo a diario, ¿no? Evidentemente en primera persona, todo el mundo se cree que todo está hecho por gracia divina. Es decir, que las cosas se hacen solas y que aparece de la misma nada, ¿no? Bueno, Y no es así. ay, no te Es creas, decir, tan simple y sencillo. hay algo de eso, ¿no? Las cosas se pegan. Si tú eres pegajosa, tienes buen pegamento, se te pegan. Se te pega el sitio donde vas a vivir, se te pegan los amigos, se te pegan las comidas, se te pegan las aficiones. Sí, eso puede ser, sí. Eso se da, o sea, no pasa nada con eso, ¿no? Desde luego Eh, uno tiene que buscar su lugar con la intuición. O sea, el lugar que le diga al corazón y ponerse ahí y hacer de ese lugar, pues, una mansión extraordinaria. Convertir ese lugar en el lugar más precioso del mundo. Esa es la cosa. Da sí, hay igual, que empezar por casa, da ¿no? igual Sí, que sea de 4 metros cuadrados o de 400, da igual. Esos 4 metros cuadrados bien organizados, pues son el palacio celestial. Eso es lo que hay que buscar. totalmente. Eso es lo que hay que buscar. Los metros son los de menos. Los metros cuadrados hay que tenerlos dentro, no fuera, dentro de cada uno. El amueblamiento interior es el que tiene que tener muchos metros cuadrados. El exterior no importa tanto. Sí, totalmente. Yo estuve escuchando un video tuyo que me escuchan bien, porque yo escucho como una reverberancia. Ah, Escuchamos como nunca no, antes. bueno. Un video tuyo que te hacías referencia a una preparación particular de, de un ser en particular, que estaban preparándolo para que se despertara, es decir, no se despertara, en realidad es una palabra que no. eh, Debajo de la Esfinge de Giza hay unos túneles que tienen distintas cámaras y esas cámaras conducen a un lugar en particular y hablaban también de, que ya hemos charlado esto muchas veces, ¿no? Pero que, que debajo de, bueno, dentro de la esfinge de un ojo determinado había una estructura. Esa estructura tenía que ser como a través de la frecuencia se podía abrir, digamos,
la información que estaba en ese lugar, en esa esfinge, ¿no? Y hacían referencia en esa información que compartías eh, de que habían unas memorias de distintas etapas pasadas que tenían que ser recordadas o rememoradas. Y bueno, y eso me captó mi atención muchísimo, ¿no? Porque a medida que escuchaba ese video, realmente se me venían muchas imágenes, símbolos, y no sé, como que quería seguir escuchando la novela, no sé. Ya sé que no es novela, pero me coptó mucho, no sé. Te, Y te- te lo puedo recordar. No, sí, no es 100% como lo has dicho, o sea, tienes que volver a leerlo eso, ¿no? Pero em, lo primero que os haría yo como pregunta a todos es, ¿esa esfinge qué representa? ¿Representa algún animal? sí, sí, un león. A un león. ¿Y el león para qué puede servir ahí? Y un león es el rey de la selva, digamos, es el que representa que el mayor poder, digamos, Para guardia. Guardián. Pero el león Sí. lo que, el león lo que hace es proteger. proteger. Claro. Ujú, En todas las culturas veréis que al lado de las columnas, en los edificios ancestrales, siempre hay leones, unos que sí, protegen. ujú, Entonces, este león, eh, que algunos en su momento confundieron con otros animales, ¿no? Pero es un león, ¿no? ujú, Lo que sucede ahí, y que es lo que yo os he comentado muchas veces, es que cuando llegue el momento del punto cero, y estamos llegando a él, ¿m? Se va a producir por parte de unos pocos seres humanos, ¿no? Una verdadera elevación de conciencia. Una ujú, elevación de conciencia quiere decir estar alerta, no confundirse, no compararse, no tener celos de unos y de otros, ese tipo de cosas, ¿no? Y se va a dar un suceso que eh, se hizo así, lo hicimos así hace mucho tiempo. Porque dentro de ese lugar, fijaros que ninguno de vosotros ha caído en la cuenta, y yo os lo he dicho también muchas veces, ¿eh? sí, Os he dicho que hay lugares en la Tierra donde se ha concentrado la sabiduría planetaria en su conjunto, es decir, la historia de sí, sí, que muchos de esos lugares pues fueron destruidos o fueron quemados, etcétera. ¿Recordáis eso? Que os he sí. dicho. Bueno, y también os he dicho que uno de esos lugares está en poder, ¿sabéis de quién? Desde la Fundación Uno a De la Uno. fundación, de De la la, fundación, del grupo de Ashtar en realidad. de la Fundación Uno a Uno. Mm, Y esa es la razón de los centros de luz, la primera mm, razón. Mm. Bueno, pues el que está en la Esfinge está muy encerrado, o sea, es difícil llegar a él, ¿no? Pero se va a llegar. Entonces, cuando ya se esté en el ámbito del punto cero, eh, eh, en la parte del ojo izquierdo visto de frente de la esfinge y oreja izquierda, en un momento dado, pues se va a producir la caída de una unidad pétrea que hay ahí, ¿no? Cuando se caiga esa unidad, lo que va a aparecer es una semiesfera dorada. Claro, será tan impactante que eso la gente se va a dar cuenta, primero por el ruido de la caída. Bueno, la esfinge, no sé si la conocéis, no es grande, o sea, es tan solo una entrada. Entonces, cuando se caiga esa parte y aparezca la semisfera dorada,
algunos de los turistas que están allí se van a dar por aludidos, lo van a ver y ¿qué es eso? ¿no? Y dos de los turistas, en realidad cuatro, pero bueno, dos de los turistas especialmente intrépidos, él va a comenzar a escalar, por eso digo que no es grande, es fácil hacer esto, ¿no? Por la parte exterior, por una de las patas del león, se va a subir hasta la cabeza, ¿no? y, y va a tocar aquello dorado que va a quedar desconcertado, o sea, nunca he visto cosa igual. Entonces, al tocarlo, eso se va a mover a un lado, ¿no? Pero eso os lo cuento dentro de un momento porque tengo que ir al servicio. ¿No? No os vayáis, Vaya, vaya, vaya. En no el vayáis. próximo capítulo. En el próximo capítulo. Ponemos música de suspenso. Ponemos música de suspenso y nos decimos a todos los presentes que vamos a ser respetuosos de este estado de la habilidad y hagamos las preguntas ahora que tengamos. La idea es que 10:15, bueno, para Argentina, 9:15 de Santo Domingo, para que hagan sus cuentas, estemos cerrando esta noche, para darle oportunidad a ese Igehue de que descanse lo que pueda. Como siempre, la última palabra la tiene él y nosotros hacemos eso y él después los tira una hora más. Pero bueno, es su decisión, pero que la nuestra sea del cuidado, de la protección, ¿sí? Es un pedido que también me lo impongo, ¿no? Porque a veces uno también se pone en la tesitura de dar la palabra a todos y no dejar a nadie sin decir lo que quiere decir. Así que tengámoslo en cuenta, ¿eh? Entre todos lo vamos a poder hacer bien. Estamos seguros. ¿Hay preguntas? No veo manos levantadas. Yo tendría. Dale. ¿El documental de anoche era de 1950? Sí, del orinal, del carbón. ¿Te Ah, acordás? ese. No, pensé que hablabas de, ya, del documental del Del programa programa, sí, no hablo de lo de Paz TV, que también está espectacular. claro, que también, pero es de otra época. Ok. Sí, Bueno, es de bueno, Os, capítulo 2. os decía que cuando vean eso, van a ir los dos, van a subir y se van a meter allí. El primero que va a tocar es el hombre, y entonces eso se va a correr solo hacia la izquierda porque eso es como una puerta circular de las que en el futuro habrá muchas, muchas, muchas. ¿No? Y entonces entrarán y detrás de ellos habrá otros dos, otra pareja, ¿no? Pero tardarán todavía. Hay una diferencia de cerca de media hora de unos a otros. Cuando entren los primeros allí se van a encontrar pues, con una situación insólita, ¿no? Porque entrarán en una estancia que deben medir, eh, no creo que llegue a 40 metros cuadrados, para que os hagáis una idea, una estancia rectangular, ¿no? De color marfil, ¿no? Blanco amarfilado, ¿no? Entonces quedarán sorprendidos porque allí, adosados a la pared, pero sin tornillos, sin clavos, sin nada, perdón, como flotando sobre la pared para entendernos, habrá unas piezas de algo parecido al plástico que tienen unas inscripciones raras, ¿no? Con una escritura que en ese tiempo no se conoce, es una escritura muy anterior, ¿no? Pero esos dos seres iniciales eh, que conocen su nombre, no sé cómo le llamáis vosotros, espiritual, cósmico, lo que sea, lo conocen, cuando se pongan a mirar la primera de aquellas inscripciones escritas en un idioma extraño, lo único que van a ver, que pueden comprender, son sus propios nombres y el día de la fecha, ese día.
y eso les va a dejar desconcertados, ¿no? Tan desconcertados que no podrán ni hablar entre ellos, ¿no? Entonces estarán mirando las inscripciones sorprendidas porque están inscritas allí pues en algo parecido a lo dorado. No es oro exactamente, pero parece oro. Van mirando todas y entonces entran en la segunda pareja. La segunda pareja no tiene sus nombres inscritos allí, pero también igual que ellos mirarán, están tan desconcertados que no podrán hablarse unos a los otros. Es decir, según entran al fondo a la derecha, hay una puerta, que es la que conduce, tiene unas escaleras y que conduce a las estancias interiores, que son también los que llevan a las estancias de Amenti, ¿no? Que es lo que hay por debajo de todas las pirámides, y esa es la entrada, la única entrada que hay. Eh, Tienen que tener cuidado la segunda pareja porque van a abrir la puerta, ¿m? Pero como un acto volitivo e instintivo, no van a saber si bajar o no bajar. Ojalá se den cuenta por su intuición de que todavía no pueden bajar, porque al abrir la puerta se liberará una gran cantidad de energía, que es la que tiene preservados todos esos túneles y estancias interiores, y si la abren y bajan, esa energía les va a atravesar y les va a matar, literalmente. Mientras que si se dan cuenta de esa energía, pues se quedarán allí. La primera pareja, la que sí tenía sus nombres, tendrá claro que no puede bajar todavía. O sea, tomará nota de todo lo que hay, pero no bajará, ¿no? Y esto es un poco lo que tú has debido leer, María Eugenia. Entonces, a partir de ahí, esas personas se convertirán pues, en una especie de peregrinos que van a ir contando lo que han visto y demás, ¿no? Y bueno, poco tiempo después el gobierno cerrará eso, el gobierno de Egipto, ¿no? Ah, claro, es decir, es como que lo podía ver muy gráficamente en mi mente, ¿no? Toda la película. De hecho, ya me atrapó hace rato, hace años que venía, y siempre me llama mucho la atención. Chiqueteterlich Pomalites, ese me encanta, realmente me... Vomalites. Ah, Pomalites. Me encanta, es decir, es como que estoy atrapadísima con ese capítulo, pero también, es decir, como no, venimos hablando de, bueno, venimos no, hablando de tanta cosa, pero de Tara, ¿no? Y la densificación de esa esfera en la proximidad de los centros de luz. Entonces, como que me cerraba la película, ¿no? Porque yo lo pensé de esta forma o lo reflexioné así, es decir, es una representación de si bien puede ser un acontecimiento histórico o en ese lugar físico, con esa pirámide, también yo lo interpretaba como una representación de un movimiento interno, de algo que nos sucede o nos vaya a suceder a algunos, o a muchos, o a pocos, a lo que sean, o a alguien, da igual, lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que me llamaba la atención. Pero bueno, qué sé yo, es mi historia. Es mi historia. Bueno, Mm. si no hay más preguntas, yo tengo para sacar un montón de cosas. No, hay. Entonces ya está, gracias. Después, después. Pero con respecto a esto, antes de darle la palabra a Zeneida y después Mónica, con respecto a esto que trajo María Eugenia y que le explicaste y demás, la pregunta es si esto podemos ampliar esta información en lo personal también, en lo individual más que lo personal, con ese artículo, ese escrito, a mí me gusta decir ese posteo que hiciste acerca del salto evolutivo, del salto cuantitativo, que es tan descriptivo que a todos invitamos a que lo lean con detenimiento, porque muchas de las preguntas que hacemos acá están siendo respondidas por esos posteos con mucha prolijidad, con mucha profundidad.
Bueno, Y ahí hablas de lo micro. Podés sí, ser. sí, yo soy consciente de eso, pero también soy consciente de que, bueno, en realidad de todos los que estáis aquí, los que leéis eso, pues deben ser dos o tres, o sea, eso todavía no entra en el campo visual, ¿no? Pero entrará, bueno, para mí es una manera de soltarlo, ¿no? De tener la tranquilidad de que ya lo he puesto y, en fin, y ya os he comentado cómo están las cosas, es decir, yo veo todos los días, lógicamente, por estas plataformas, quién lo ve, quién no lo ve, quién opina, quién no opina. Y la diferencia es astronómica, o sea, del grupo nuestro, pues qué sé yo, puede llegar a 10 o 15, ¿no? Pero luego ves lo de afuera, quienes lo vieron por fuera, y siempre pasan de 1000, 2000, 3000, 5000, o sea, son más los que andan por ahí que nosotros Mm, aquí. Ujú. Sí, así tal cuéntame cual. entonces, ¿qué querías tocar? No, no, decía que está vinculado lo que trajo María Eugenia acerca de esta última parte, ¿no? De que también hay como una analogía de lo que pasa con la pirámide, con la esfinge y con nuestras vías internas, ¿no? Bueno, En el tema de las estos tesoros pirámides, internos. sí, el Mm, tema de las pirámides no tiene nada que ver con Orión, por ejemplo, mm, con de la alineación, no tiene nada mm, que ver con eso, ¿no? Tampoco tiene que ver con las tumbas, ¿no? Algunas pirámides, no todas, eran realmente centrales eléctricas, cinéticas, ¿no? Creo que si os comenté en algún momento, ¿no? Se hacen esas pirámides basadas en el concepto de piezoelectricidad generada por las capas de granito que tienen, ¿no? Y si tenéis alguna opción en algún momento de ir a alguna de ellas, por ejemplo, a la Gran Pirámide, pues todavía hoy se nota el ruido, o sea, cerráis los ojos y si os preguntan qué escucháis, pues vais a decir seguro que estáis dentro de una central eléctrica, ¿no? Entonces, era un tiempo también tormentoso, ¿no? Los dioses se peleaban mucho, ¿no? Y el dios local, que llamaban ellos Yahvé, Yahvé es un término antiguo, ¿no? Que ya procede de Sumeria, que quiere decir aquel que todo lo puede, ¿no? Porque él se encargaba, debía ser primo de Donald Trump, ¿no? Porque decía lo mismo, ¿no? Ahí sin gano yo siempre, yo soy el más fuerte, soy el mejor, el más lindo, ¿no? El que mejor pisa, el que más conquista, ¿no? Entonces, como era el que más, decían, eh, el, pues eso, el más fuerte, el mejor, ¿no? Que es Yahvé. En aquel tiempo todos los dioses, ante la imposibilidad de saber o de pronunciar cómo eran sus nombres, de verdad, pues le ponían esos atributos de los que ellos presumían, ¿no? O a veces no presumían, pero bueno, el que era gordo, por ejemplo, le llamaban el gordo, ¿no? El que era muy lindo, pues el lindo, ¿no? El que era, o decía ser el más fuerte, como ya ve, pues el más fuerte, ¿no? Y, perdón. Y así llamaban ellos a los dioses. Entonces, este hombre en Egipto estaba en aquel tiempo pues en pleno desarrollo, ¿no? Ya había pasado el tiempo de Sumeria y de las primeras ciudades que se habían creado y ahora era el tiempo de Egipto, entonces todo se desarrollaba alrededor de Egipto. Y era curioso que, bueno, pues él patrullaba la zona de él y si veía alguna disensión de algún tipo, atacaba. Entonces, para no atacar, estas pirámides formaban una especie de paraguas, una especie de domo que no se veía, de manera que los que iban por arriba, los esbirros de Yahvé, pues no pudieran saber qué había abajo. O sea, pasaban por el aire, pero no podían saber. Entonces tenía ese objetivo como objetivo principal y como objetivo secundario, proporcionar luz ionizando moléculas de aire.
si sois curiosos y echáis un vistazo al Valle de los Reyes en Asuán, que está pues, cerca de 400 kilómetros hacia arriba, en Nilo arriba, eso os vais a dar cuenta de cómo eran las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, los lugares allí no construían, ellos no construían allí hacia arriba, o sea, torres, por decirlo así, sino hacia abajo. Por ejemplo, el lugar en el que encontraron la tumba de Tutankamón era hacia abajo, ¿no? Entonces, construían edificios totalmente habilitados, muchos de ellos en la piedra, otros no, pero hacia abajo. Entonces, si vais alguna vez, os va a llamar la atención que allí pues, no hay soportes de lámparas de ningún tipo, eh, no hay humo que permita deducir que allí había pues, una antorcha encendida, tampoco hay bases de antorchas, no hay nada de eso. Y bueno, pues ahora ya os comento yo qué es lo que sucedía. ¿Sí? La iluminación era una iluminación del aire. El aire se vuelve entonces verde azulado, se enciende y así andaban por allí. De otra manera es imposible, la oscuridad es total. ¿No? Y esta es un poco la situación, y ese es el papel, ¿verdad?, de las pirámides. Una protección, ¿m? Para no ser atacadas, ¿sí? Para despistar. Esto era un poco. Y luego, pues toda la parte de abajo de las pirámides tiene unas instalaciones que no hace mucho que se empezaron a descubrir, que son las antiguas estancias de Menti, ¿no? Estas estancias se empiezan a recrear a partir del reinado de Amenhotep II, cuando empiezan a invitar a personalidades del espacio que venían a ayudar. Pero estas personalidades no podían respirar en esta atmósfera, entonces ellos idearon una parte de las estancias de Menti, totalmente selladas, totalmente aisladas, donde podían introducir la mezcla de aire que sí podían respirar aquellas personas, o sea que allí les hicieron una especie de suites, ¿no? Y allí vivían, ¿no? Y la otra parte, la parte secundaria de las estancias de Amenti, formaba parte del programa que se hacía entonces y que ellos llamaban el ojo izquierdo de Horus y el ojo derecho de Horus, ¿no? El ojo izquierdo de Horus era un programa de resistencia duraba, depende de las eras, pero llegó a durar de 7 a 12 años, y cada uno. O sea que estamos hablando de unos 24 años en total. Y allí se les enseñaba todo, todo, todo. Claro, el que va allí y le permiten entrar, pues queda un poco desconcertado, porque, bueno, aquello es, y te pierdes por completo, y hay áreas que ves que estaban llenas de agua, había piscinas, ¿no? Porque parte del entrenamiento para vencer el miedo era meterse por allí y en algunos casos para avanzar tenías que adentrarte en la piscina, bucear y buscar la salida. Entonces esas piscinas eran impresionantes porque a veces encontrabas una salida por la luz, ibas y lo que había allí eran cocodrilos y serpientes, ¿no? Entonces tenías que dar marcha atrás porque no podías pelear contra ellos porque, o sea, perdías siempre, ¿no? Entonces dabas marcha atrás y buscabas a ciegas otro punto para pasar a la siguiente piscina y bueno, pues ibas ahí de piscina en piscina hasta que por fin ya cuando estabas a punto de ahogarte, aparecieron salidas, salías y así. Entonces estas personas que eran maestros sacerdotes eran entrenados así, por aquellos que ellos consideraban dioses extraterrestres, ¿no? Y la parte final de cada sección de los ojos, ¿no?
pues estaba en la Gran Pirámide, la famosa Cámara del Rey. Tenía, bueno, tiene todavía allí una cripta donde uno se introducía y mediante una serie de técnicas de sonido, allí aprendían a desmaterializarse y materializarse, ¿no? Y cuando se desmaterializaban, quedaba de ellos unos cristalillos que todavía el que va hoy puede ver alguno por ahí, ¿no? Y entonces se desmaterializaban aquí para aterrizar en alguno de los astros de esos dioses que venían a ayudar a verlos, ¿no? Cuando esos dioses participaban, porque el gobierno de Egipto y en concreto el gobierno de este Chiqueté Tarleixo Malités, a quien ellos llamaban Tot, pues organizaba eventos de vez en cuando, y cuando salían estos, como no podían respirar, tenían que llevar equipos en la cabeza, y esos equipos luego, pues el artista de turno, pues se confundía, ¿eh? O sea, pensaba que uno pues era de un perro y el otro de un lobo, y el otro de un ibis, y lo que eran, pues eran tubos respiratorios que iban, pues, en unos equipos que llevaban para poder respirar de fuera, si no, no podrían hacerlo. Y bueno, esto es resumido, ¿no? Cómo era la cosa. Maravilloso. Gracias por la síntesis. Viene bien. Ujú. Bueno, le vamos a dar la palabra a Zeneida, Mónica y Sorelis en ese orden. Las escuchamos. Zeneida. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Hola, mi ángel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Has Bueno, has cenado dime. ya? Ay, no, porque llegué ahorita antes de las 7, no hice nada. Bueno, en el escrito que hiciste sobre la caída de las lunas y que se encuentran partes en la zona de Tecate, que quede con más interés de poder conocer esa zona personalmente. Me acordé que acá en Colombia, lo que es Antioquia, el departamento de Antioquia, en una población que se llama Guatapé, tenemos una piedra de 200 metros de altura. Es un monolito de granito y se volvió muy turista a partir de los años 70. Le colocaron 700 escalones. Es muy turística. Ella cae, pues, por la forma, está así, vertical, ¿no? Entonces, por eso, pues, tuvieron la oportunidad de colocarle los 700 escalones. Es bastante visitada. No es que se sienta buena energía, ¿no? Porque de verdad que es mucha gente, van más de recocha, hasta hay espacios y dependiendo si están a solas, hasta se orinan ahí. Esa es la verdad. Pero me causó pues curiosidad cuando estaba leyendo tu texto. ¿Tienes algún conocimiento sobre esa piedra que se llama el Peñol en Sí, Antioquia, Colombia? he leído alguna vez algo de ella, pero no tengo mucha más idea, ni puedo relacionarla con nada, ¿no? Claro. Es una piedra aislada, ¿no? Sí, Eh, un monolito de granito. y cuando de esos hay tantos por el mundo, ¿no? Lo que Sí. pasa en estas circunstancias, o sea, en los lugares donde cae la luna, pues cualquier luna se parte en pedazos, ¿no? Y por ejemplo, lo de Tecate, pues no es la luna en sí. La luna cayó en la zona de lo que es hoy el Golfo de México, ¿no? Pero uno de los grandes trozos fue para la Tecate, ¿no? Y entonces, Sí. tras el impacto, pues llena aquello. Si vas a la Rumorosa, pues tú te vas a quedar asombrada porque es todo piedra, no hay tierra, son todo piedras inmensas, ¿no? Entonces, buscas un poco el área y hay un área donde se recibió uno de los grandes impactos, ¿no? Pero toda esa área es piedra pura, ¿eh? Piedra de granito y de otro tipo, ¿no? Pero piedra, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Y fíjate que esto sucedió pues hace 70 millones de años, o sea, justo en el periodo Cretácico, ¿no?
coincidiendo, claro, estas caídas fueron las que arruinaron el mundo de los dinosaurios. Hasta ese momento había dinosaurios, luego ya no. Quedaron todos sepultados y muchos vegetales también. Pero esto de Tecate, de la Rumorosa, es desconcertante porque es todo piedra. No hay otra cosa. Piedra sobre piedra, piedras enormes. Esto es aquello de que ha pasado aquí. Por eso me parecía a mí oportuno pues explicar un poco esto que no se suele tocar, ¿no? De aquella época. Ujú. Sí. Aparte de eso, muy entendible la explicación que suministraba del por qué se sentía determinados campos de sensibilidad, ¿no? Entonces, claro, Y tú date cuenta que interesante. las lunas tienen un núcleo y tienen un campo electromagnético igual que la Tierra, ¿no? Es decir, esas áreas que aquí llaman cinturones magnéticos de Van Allen, esas lunas tenían algo parecido, ¿no? Y entonces, ahora te estoy buscando y no te encuentro. No sé dónde estás metida. No, por acá, por acá, por acá. Ok. Y, y entonces, pues parte de ese campo electromagnético no se elimina del todo, queda ahí. Por eso hay áreas de la rumorosa que tú vas y sientes que algo pasa, te sientes rara. ¿No? Claro, Pero sí que hay que tener cuidado con eso porque esas áreas, esos antiguos campos electromagnéticos se convierten en amplificadores de señal, ¿no? Y entonces por eso se recomienda siempre, si vas allí, que vayas con la mejor voluntad y con la mejor intención y de la mejor manera, porque eso se va a ver amplificado, ¿no? Por lo contrario, si vas con problemas, con dudas, etcétera, eso también se va a amplificar. Te vas a salir de ahí peor de lo que entraste. sí. Mm. Mi Ángel, muchas gracias. Que te mejores, que te recuperes. Gracias. Mónica, antes de Sorelis estaba Mónica. Sí, aquí estoy. Querido Ángel, ¿cómo estás? Me gustan esos anteojos, ya te dije antes. Me los voy a poner con frecuencia para que lucir un poco mejor, ¿no? Bueno, mi pregunta es sobre otra cosa, pero quería traer lo que comentaba Zeneida y que vos hiciste en el texto de esa sensación de estar en la rumorosa con ese viento, con ese sonido y de estar en un estado en eje, porque todo se amplifica. Y pregunto, ¿Capilla del Monte tiene algo parecido? Sí, tiene algo parecido, pero no como eso. Es decir, Capilla del Monte, en toda esa zona, el Uritorco y demás, está lleno de un material de hierro. ¿No? Y ese material de hierro es un material que atrae. ¿No? Genera campos electromagnéticos muy atrayentes. ¿No? Muy atrayentes. Y esa es la parte que tiene, o sea, que a pie del monte no tiene tanto cuarzo, ¿no? Pero sí tiene material de hierro, mineral de hierro, y eso atrae. Y todo lo que pasa por arriba lo atrae también, hasta los aviones, ¿no? Supongo que no se acercan demasiado por esa misma razón, Ah, bien. Porque hay personas que llegan a Capilla y hay un dicho, Capilla te atrapa o te expulsa, porque empiezan con malestar de dolor de cabeza y quedan poco tiempo y se van. Y Sí, bueno, pero por esa misma razón, es decir, todos esos efectos, ¿no? Son amplificadores. Si tú entras con buen plan, pues te lo amplifican. Si entras con mal plan, es decir, aquel que entra, no, yo voy a ver esto, pero no creo una palabra. Aquí no creo que pase nada y claro. tal, y eso les vamos.
Ujú. claro. La pregunta mía, gracias, querido Ángel, es sobre el video de los portales de entrada y salida de energía cero. ¿Esos lugares están siendo protegidos? No, ¿Se muestran o...? se protegen solos, Ah, se protegen solos, ¿no? Eh, pues es lo mismo que aprovechando lo de Capilla del Monte. O sea, en Capilla del Monte nadie cuida aquello, ¿no? Y esa gran carga que tienen de magnetita, ¿no? Pues ahí está. ¿No? Y como nadie sabe y las autoridades menos todavía, pues ahí lo dejan al aire, ¿no? No, nada de eso está siendo protegido. Sobre todo porque estos lugares están muy aislados y muy cerrados. Tú puedes estar delante de uno de ellos y no tener ni idea, ¿no? De qué ni- pasa. Y estás delante, justo, ¿no? qué bueno, bien. Bueno, nada más, te mando un beso. Otro para ti. Sorelis, Hola, ¿cómo estás, Luis? Hola Sorelis, ¿qué tal estás? ¿Todo aquí bien? Bueno, ¿ya pasó el frío o todavía seguimos? No, hoy estaba como casi de verano en la tarde Ah, sí, y ayer también estaba un poco caliente, pero creo que va a enfriarse otra vez un poco, pero sí, estos días estaba como primavera, pues maravilloso. Ya están los arbustos amarillos o todavía no? todavía. ¿Todavía no? No, bueno, hay algunos están creciendo, pero todavía se ve como invierno todavía casi. Ah, bueno, entonces nada, cuando estén amarillos es que ya llegó el tiempo. Que yo le quería contar una experiencia que yo tuve, literalmente era el miércoles pasado, mientras estaba en la charla aquí y me dormí sin querer. Y tuve una experiencia. Fue como a la mediada, eran como tal vez como las 8 del tiempo de aquí todavía. Yo me dormí y me desperté casi al final. Y ya en ese momento iba ya a decir como lo que pasó, pero como estaba casi terminando, tú estabas diciendo bye, yo dije, bueno, le cuento la semana que viene. Y déjame abrirlo porque tengo que leer la de mis notas. Ok, yo estaba con Abby de aquí. ¿Oíste, Abby? Pon atención, que fue contigo la cosa. Bueno, con muchos, pero contigo específicamente. Estábamos, no sé dónde estábamos, en un lugar ahí. Estábamos como muy cómoda, como sentada como en el piso, vamos a decir. Pero no era duro, era todo muy cómodo. Y había como una cosa en el aire que me recordó como un gorro de la bruja cuando ponen en Halloween, como en la forma. Pero después se veía ¿cómo es? Flat, que era Liso, liso. ajá, como liso, pero hubo un momento que se veía como cosa de bruja, después era como liso y se veía como negro. Y Abby podía ver seres por ahí adentro, pero yo no lo podía ver. Entonces yo tenía como en la mano, como lo que yo puedo pensar era parecido como una cámara, como antes cuando uno tiene cámara y que uno, vamos a decir, hace como un video y después se da cuenta que había como un fantasma o un ser que se vio por ahí. Era como algo así. Yo tenía como un artículo que yo, sí, por ahí que yo podía verlo. Y cuando me puse a verlo, yo estaba muy entusiasmada. Cuando alguien me dijo que ya estaba mirando gente, ya estaba sonriendo y estaban contentas, pero yo no veía lo que ella veía. Y después con la maquinita esa, pude ver un ser que estaba al lado de mí. Y ese ser, yo tengo que ir a la descripción, era parecido a los grises y parecido como la gente pone a los arturianos, que son como lo ponen en los videos cuando ven en las redes sociales. Tenían así los ojos grandes, pero en vez de tener la quijada, como en general lo ponen así como muy, como así, como apuntado. Este no era apuntado, este tenía la quijada como más cuadrada, pero la cabeza más o menos grande, los ojos así grandes. Tenía pelo, pero el pelo era diferente tipo de pelo. No era como un pelo que tenemos aquí. Era otra cosa, pero para mí se parecía como que era el pelo de ese lugar. Ujú. Y se parecía, no como tanto como un gris, pero tampoco tan como un humano. Es como
así como que era un humanoide, pero tú puedes estar muy claro, no era un humano, pero tampoco era como un gris, era más o menos fractura de las dos gentes. Ujú. Estaba sonriendo, pero no se veía los dientes, sino como con la boca. Después había otro ser, pero no me recuerdo, pero lo que recuerdo es que era diferente a ese. Después y yo le pregunté a Abby que si eso que estábamos mirando era un portal. Ella me dijo que sí, que un portal. Ella estaba muy en la cosa ahí. Y después fuimos como a una ventana y estábamos mirando algo como en el pasado. Parece como que de repente era como un museo, porque todos pensábamos que era algo real, pero Ujú. pudimos como coger la mano y tocar, se veía como una grama, y como con agua, pero era duro, como resecado, cuando uno hace en un museo que Sí. resecan a la gente así. Y todo el mundo estábamos como, ¿qué? Y ahí habíamos un grupo. Yo no pude ver la cara de la gente, pero le pude ver la mano y los brazos, porque estábamos todos como tocando, como por las ventanas. Y después como que la grama era muy alta. Y yo miré como entre medio de las gramas y pude ver un poco más allá. Y había parecía como una casa tipo edificio, más o menos iguales, altos, y la decoración por fuera era como muchos ojos, como un solo ojo abierto. Eso era parte de la decoración. Y yo me encontré eso raro. Dije yo, wow, ojos. Encontré interesante, pero nadie estaba con. Muchas veces cuando estamos con una experiencia contigo, a veces tú no estás, tú estás contando, tú estás hablando de lo que está pasando, pero en ese momento nadie estaba hablando. Era como que nos dejaron ahí a ver y estábamos viendo lo que estaba ahí, pero no había nadie diciéndonos la historia o qué es lo que era eso. Qué Y bonito. recuerdo que las expresiones de la gente estaban como así, como con shock, como, oh, wow, ¿cómo va a ser? Wow, como así. ¿Qué dijiste que ibas a decir? Te interrumpí. Desconcertados. Ajá, exactamente. Alguna gente, yo podía escuchar y sentir las reacciones, pero no podía verle la cara. Solamente la cara que vi fue la de Abby y de esos dos seres que se presentaron ahí. Y después yo pensaba que ya me desperté en mi cama. Yo pensaba ya que ya me desperté de la cosa, iba ya a entrar otra vez a la conferencia, pero no estaba despierta como yo pensaba. Entonces Ujú. al lado de mí estaba uno de mis gatos y había un ser también al lado de mi cama, que yo pensaba que ya que me desperté. Y yo empecé, vi como que sentí que tenía como un pie grande, como con un pie muy grande y una pierna muy grande, porque yo como que la pude ver o captar. Y después estaba yo de que agarrándole la cara al ser, porque yo quería como sentir la factura con mis manos para yo contarle a ustedes. Entonces yo estaba haciéndole como así y se sentía la piel como muy flácida, muy como elástica. Pero sentí como que corrí un poco ¿cómo es? Como que pasé la barrera un poco, como que fue un poco de desrespeto, Sí. que yo estaba como agarrándolo así. Y ¿Cuándo después fue? como que me desperté Eso fue y ya. estos días. Eso fue la semana pasada, literalmente el miércoles pasado, mientras estábamos en esta charla, pero que yo me dormí Ok. sin planearlo y pasó eso. ¿Qué no Es- puedes decir? bueno, que responde bien cualquier aventura en la estación de Kings, que está en el Golfo Pérsico, justo encima de donde está el problema con Irán ahora mismo. Y Mm. muchos de nosotros hemos estado ahí toda esta semana. Ok. Así que ese era el lugar. Ujú. Qué Y chulo. ¿Pero era una estructura o estábamos dentro de una estructura una, o? una estación, es la otra estación que es igual que Shashashi, pero que está ahí, Ok. encima de Irán, porque ese es un sitio muy caliente, muy especial, ¿no? Mm. Sí, sí. Allí es. Y esta semana hemos ido muchas veces, pues por todo esto de la guerra y tal. Ok. Abby, tú puedes ver dimensiones. Tú podías ver por el portal y tú podías ver otras dimensiones con tus ojos. Porque ella no necesitaba el apartillo que tenía yo. Ella lo podía ver así, nítido. Sí, bueno, aparte de todo, Menos Aureli. que allí Perdón, perdón, doctor. sí, no se usen gafas, o sea que debe Mm. ser. Ajá.
Yo Ok. tenía como así, como una, qué sé yo, yo no sabía lo que era. Yo lo que pude traducir fue como una más o menos cámara, qué sé yo, por ahí, pero no sé, pero se veía muy real. No se veía como que yo estaba por un aparatico, pero yo estoy consciente de que necesitaba eso para yo poder ver, pero ella no. Ella veía todo con los ojos normal. Ujú. Ok, bueno, ok. Gracias. Gracias, Aurelis. Eh, Eugenia, y vamos terminando, ¿sí? Así que no sé si Nora tiene alguna pregunta final. Lo escuchamos a Eugenia, Nora y terminamos. Se me fue Eugenia, no la veo. Yo la tengo aquí, pero si no se la Acá escucho. estoy, acá estoy. Estuve escuchando el video del Mercaba y vos en esa ponencia expresaste cómo se lograba trabajar con la meditación precisa para crear el Merkaba. Y Ujú. mi inquietud es la siguiente, ¿no? Es decir, si quieren ver a detalle, ahí dice punto por letra claramente cómo se hace, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Uno lo visualiza, es decir, lo visualiza, lo siente, lo palpa, pero ¿qué es lo, es decir, más sopa que uno tiene que tomar, o tenemos que ganar masa atómica, o qué patito me falta en la fila para poder... No, tienes que estar en el lugar adecuado. O Ah, sea, no se puede hacer en un lugar pues con ruido inadecuado, con olores, con cualquier cosa, efectos distractores, no puedes hacerlo. O sea, ok, puedes seguir al pie de la letra, pero lo primero de todo, que es lo primero que dicen esas meditaciones, es colócate en un lugar tranquilo, sola, relajada, ¿no? Ese es ok. el punto base. Claro, no, no, es decir, yo, uno, si bien tiene la capacidad de visualizarlo, distinto es percibir Exacto. esa energía, ¿no? Para eso uno tiene que tener una sensibilidad. Lo puedes visualizar, pero luego cualquier elemento distractor te lo destroza, ¿no? Claro, sí, Mm. sí, Déjame ir a totalmente. buscar más jugo, permitirme. Sí, ¿Vale? sí, sí. Ok, bueno, vamos a repasar entonces la estrategia de salida. Y entonces, bueno, ahora está Mariluz acá, que levantó la mano. No sé si hay alguien más, aparte de Nora, que cerraría, que tiene intención de hacer algún comentario. Nos lo dice ahora, sí. Yo, yo aquí quería Ah, preguntarle algo al doctor, pero si no se puede, sí que se puede. lo dejamos No, para un... no, no, no estamos diciendo que no se puede. Estamos ordenándonos, No, es por nos la estamos ordenando, consideración, porque nos estamos el ordenando un doctor poquito para dejar que su descanso sea oportuno, no sé qué palabra usar, pero como generalmente nos da de hacer las preguntas a último momento y cuando ya él da señales de mucho cansancio, por una cuestión de cuidado, estamos como organizándonos. Entonces, bueno, ahora la veo a Kenny, entonces sería Mariluz, Kenny, y si cabe la pregunta de Nora que es de cierre, y si no, vemos, ¿sí? está, Kenny, está bien. Kenny, Carla, entonces Mariluz, Kenny, Carla, y vemos qué pasa. ¿Está? ¿Estamos bien así? A mí me sacó un momento del sistema, así que perdí el chat, pero creo que no hubo preguntas en el chat, así que por eso no estamos leyendo preguntas del chat. No, no, Bueno, no hubo. Bueno, ya tengo aquí el suministro. perfecto. Podemos ir a la última etapa, Ok, ¿sí? muy bien. Mariluz, Kenny y Carla, en ese orden. Ok. Mariluz, Hola, sí, buenas noches. No te veo, Mariluz. tiene la cámara cerrada. Ah, ok. No he podido, Sí, no he no podido importa. aprender la No te cámara, no está preocupes. abriendo. Adelante. Es que como estoy acostumbrado a ver, adelante.
Ah, no, ya la encontré. Me mata la tecnología. Nada, no importa, tranquila. Cuéntame. Doc- doctor, primero que todo, buenas noches. Y Bueno, llegué tarde, súper tardísimo, porque cuando me notificó Facebook ya había pasado media hora y yo dije, ah, ya lleva media hora de programa. nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, cierto. Doctor, pues, o sea, eso es como una inquietud, porque ya es la segunda vez que me pasa y que sueño con usted. Pero en esta ocasión soñé que yo estaba con mi hijo como en una casa, pero que en la sala había una oficina y solo recuerdo que estaba con mi hijo, estábamos como preguntando cosas que no recuerdo, pero era con usted. O sea, yo soñé por segunda vez que estábamos hablando, estábamos conversando y que usted como que nos dijo más preguntas, que vienen otras dos personas. Y nosotros nos levantamos y yo miré hacia atrás y ya habían dos chicas sentadas en donde nosotros estábamos y yo le dije a mi hijo, esperemos que ellas terminen para que le preguntemos más cosas. Y mi hijo es que yo no creo, porque ellos tienen cara de que se van a quedar". Y yo le dije, no, espere, pero en la cita, como tipo cita de entrevista o como, mm, no sé cómo decir, pero que yo era es que Sí, yo pues no a ver, espabilaba, yo no, no, simplemente te miraba. sí, no importa. O sea, yo estoy siempre para vosotros, siempre. Y solo tenéis que llamarme o pensarme en algunos casos y yo estoy ahí. Da igual cómo esté físicamente, porque cuando hago eso no uso lo físico, sino lo otro, ¿no? Pero siempre estoy. Y así que no dudéis, si me necesitáis en algún momento, eso es lo que tengo que hacer. Y yo acudo siempre, siempre Pero, o acudo. sea, me gustaría, o sea, como tener el recuerdo de qué fue la conversación, de qué fue lo que hablamos, No porque no importa, a lo recuerdo. mejor no hablamos de nada. De hecho, yo no recuerdo que hablemos de nada, pero sí recuerdo el estado de los dos, de desconcierto, o sea, de incredulidad. ¿Mm? Y Cuando eso, lo más charro es que nosotros salíamos como ya del tipo sala, como una oficina. Yo miro mm, hacia atrás y había una habitación. En la mm, habitación había una cama y a la parte de la pared estaban sus dos maletas de viaje. No las he visto, yo creo que las vi en una foto. Solamente vi una, pero en el sueño habían dos maletas súper grandísimas. Y yo ujú. dije, pues, ¿cómo es posible que no le hayan adecuado una habitación bonita al doctor? Bueno, hay de todo. Yo nunca digo nada, ¿no? En ese sentido, porque también reconozco que hay personas que me llevan a un sitio y a veces es que no saben, o sea, no es que no quieren, sino que no saben, ¿no? Eh, Claro. yo honestamente no sé tampoco ni cómo reaccionar porque fíjate, Mariluz, que yo voy por muchos lugares, ¿no? Y, hombre, habitualmente prefiero no estar en familias, ¿no? Sobre todo porque ya llegas cansado en estas giras y demás. Yo prefiero algún tipo de estancia sola, ¿no? Para mí. Pero Eh, también reconozco, o sea, hay personas que no caen en la cuenta, que no saben más y me ponen en esos sitios y bueno, yo no digo nada, ¿no? Porque esto es realmente lo que he venido a hacer aquí, o sea, es encontrarme con vosotros y no precisamente con habitaciones o con las camas, ¿no? Ahora, a doctor, veces, y sí, también como que tenía como que se me quedó muy marcado algo del sueño, que era una de las dos chicas, que era más bien como tipo, como si fueran indígenas, como si fueran como del Amazonas, así, una tez morena, cabello liso, largo, negro, pero una de ellas tenía como una inscripción con algo rojo en la cara
Y yo no, yo quería como Parecen, saber, parecen del Amazonas, pero no lo son. ¿cómo? No son del Amazonas. No le escuché. Que no son del Amazonas, Ah, de mucho más lejos. ok, está bien. Doctor, muchas gracias. A ti. Qué linda. Kenny, Gracias, Cristina. Espero que se me escuche bien. Bueno, voy a ser breve. Ángel, un beso especial para ti. Otro Tengo para ti. gracias. Tengo una pregunta muy corta, muy precisa. Em, Estamos en un momento tan difícil, estamos en guerra. Yo estoy imaginando que las excursiones que haces a Medio Oriente y que no la haces solo, vas muy acompañado con tu equipo, con seres celestiales. Pienso mucho en Immanuel Micael y también acompañado y claro, tiene que ser todo un equipo gigante. Pero también pienso en otras personas que te pueden acompañar que están muy cerquita de ti. Luego, cuando regresan de esas excursiones, em, ¿tiene algún efecto sobre el estado de ánimo después de haber estado en zonas de conflicto? Por ejemplo, cuando Imanoa tiene que volver a retomar sus tareas, cuando otros seres tienen que regresar a sus hogares. ¿Existe algún, no sé, algún síntoma o una pena, una tristeza, un cansancio exorbitante em, después de este trabajo tan delicado de ayuda al prójimo? Eso es todo. Bien. Un beso gigante. Nos enfermamos. ¿Cómo? No escuché. Nos enfermamos. Ok. Y nos enfermamos. Bueno, vosotros me veis aquí, pues más o menos bien, pero no, estoy todavía enfermo. Eh, Mañana me tengo que ir a hacer una analítica general y, y no tenéis ni idea de lo que he tenido que hacer en la estación para poder hacer la analítica. Mm, Sí, nos enfermamos, nos afecta también. Un beso gigante. Buenas noches. Carla, Gracias, Cristina. Buenas noches con todos. Querido Ángel, mm, me parte el corazón la respuesta a la pregunta de Kenita. Mm, en eso pensaba ayer, porque sabes que en el programa de Pax TVA nos presentaste una historia muy bonita de aquel ser de luz que inspiraba, ayudaba, guiaba a estas personas. Y yo me acuerdo que en no, una parte de la historia dices que lo absorbes todo, todo. Y esto, eh, cuando le dice la respuesta a mi hermana, pues me recuerda eso y es así, es verdad. Cuando ustedes trabajan, tú trabajas de día y de noche, estás siempre las 24 horas, 7 días de la semana, perdón. am, Debe ser agotador. Y no me puedo imaginar más los viajes que realizas, Dios mío. Eso es terrible. Pero así es, querido Ángel, el amor, tu amor es inconmensurable por esta humanidad, por esta esfera, por esta gente que tiene que despertar Esto la conciencia.
Tú Mm. sabes la cantidad de veces, y a veces yo no sé ni qué decir para justificar, ¿no? Pero mis noches desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque este es un tiempo de gran convulsión para mí también. Y de noche yo llevo esta temporada pues un sistema muy curioso, ¿no? Que es algo así como de hora. Duermo una hora y otra hora al baño. Una hora de cama, perdón, y otra hora al baño. Claro, cuando voy al baño no siempre voy a hacer lo que se hace en el baño, ¿no? Pero son los lugares, yo tengo como datos ciertos baños, ¿no? Para que actúen como pista de, de despegue y aterrizaje. Gracias, querido Ángel. Es increíble todo lo que tú, tu equipo y todos tus seres hacen por todos nosotros. Y sobre todo, como dices, en estos momentos de convulsión. Ujú. Em, Te amamos mucho, apreciamos tanto tu trabajo, incansable realmente, incansable. Yo también vosotros. Em, Quería hacerte una pregunta rapidita. Escuché unas noticias sobre un tiburón de Groenlandia de 392 años que fue identificado como el vertebrado vivo más grande del mundo y fue descubierto en el Océano Ártico. Es femenina y más o menos, si se estima que nació entre la década de 1630. Estas criaturas de aguas profundas son de crecimiento lento, pueden vivir siglos, dice. Sí, ¿Esto puede ser así? O sea, este tiburón de tal cual, Groenlandia tendría 392 años. tal cual. Y los hay de más, ¡Wow! los hay de más años. Ese no es el de mayor longevidad, los hay de más años. Es increíble. ¿Y así también son las ballenas? También, lo que pasa Oh, es que y los delfines. la Ay, gente no se da cuenta. Por ejemplo, en el caso de los delfines, ujú, pasaron mucho tiempo, desde los años 70 hasta 2012 aproximadamente, no renacían en la Tierra. Habían mm, renunciado a renacer aquí. Ahora lo vuelven a hacer, ¿no? Por solidaridad. Por sí. solidaridad. Siguen en peligro en muchos sitios, pero por solidaridad. Hay muchos animales así. Por eso yo os insisto tanto de que ojo con los animales, que son también seres humanos. Ojo con ellos. Tratadlos con humanidad. Son seres humanos iguales a vosotros. Mm. Igual que las piedras. ¿No? Tratadlos con solidaridad. Así es, querido Angelito. Muchísimas gracias. Te doy un beso inmenso. No quiero retenerte más, pero lo último que quería decir es que me encantan los posteos que haces en tu página, esto sobre Tecate y las tres lunas. Precioso. Hoy día he estado leyendo y quería volver a leer y voy a volver a leerlo. Y de hecho me recuerda nuestra visita a la Rumorosa y tenemos que volver a ir. Es precioso, precioso tus relatos. Maravillosos. Muchísimas gracias por todo. Son informaciones que os he debido dar hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Mm. Mm. Y bueno, antes de que se me colapsen las manos, pues estoy con esa fruición de daros lo más que pueda, lo más rápido posible, ¿no? Mm. Hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Mm. Así lo sentimos y así lo agradecemos. Bueno, no sé si anda por ahí Nora con su última pregunta. ¿No está Nora? Nora Comodora.
No, entonces, Eugenia, tu última pregunta. Se quedó desconcertada, ¿no? Ya. Con esto. Ah, ¿Me escuchan ahora? Ah, ahí está Nora. No ¿Me la escuché. escuchan? Sí, pero no te Bien. vemos. Sí, yo la No, veo. estoy ahí, estoy Ah, acá. ok. Eh, Perdón. Dale, Nora. buenas noches, doctor Ángel. Buenas Un honor, un placer estar, escucharlo y verlo. Yo solamente quiero una cosa. No voy a hacer preguntas porque soy consciente de que hace falta ya su descanso. Lo único que quiero es inclinar mi rostro ante su grandeza, ante todo el amor que nos da y está haciendo por Nunjimella, nuestro planeta y cada ser que vive acá. Me inclino ante usted y ante todos los seres de luz que lo acompañan para llevar adelante esto que ustedes han venido a hacer en la Tierra. Muchas noches. gracias, doctor. No hace No sabe falta, cuánto valoramos, sé que somos muchos. no hace falta que inclines la cabeza. Inclina la boca y los dos ojos, nada más. Si me permiten. Hugo, Gracias, doctor. Sí. Hugo. Gracias, Cristina. Ángeles, buenas noches. Un He abrazo. estado escuchando atentamente todo lo que se ha estado comentando y realmente estoy impresionado. A estas alturas de mi vida, más que intelecto, lo que yo busco es sentir. Y hoy día he sentido muchísimo. Me pasó algo también que me quedé un poco así adormilado. Es que a veces yo te escucho y tiendo a dormirme, de la verdad. Pues realmente estoy muy impresionado, pero siempre digo yo, Ángel Luis siempre está ahí presente. Cuento siempre con su amor y con su música. Y yo te agradezco muchísimo. Siempre podéis. Y para decirte que te quiero mucho. Y te abrazo con todo mi corazón. Y te mejores pronto. Yo también. Siempre podéis contar conmigo. Sí, lo sé, gracias. Sí. Todos en el chat, Gabriela Vega, Sorelis, Mónica Torres, Pilar Pasos, Karina Álvarez, todos se suman, nos sumamos a este sentir que tenemos y que no le vamos a poner más palabras. Hoy escribiste algo muy interesante acerca de las palabras, el hablar de más o el quedar callados, ¿no? Sentimos que es uno de esos momentos en los que vale más el silencio que todas las palabras. Así que cerramos la noche de Seijehue. Sí, si no tenéis más de particular. No. Pues nada, buenas noches. Que vaya todo bien y lanzad un pensamiento positivo al aire para ver si contagia a estas personas que por circunstancias son las que toman las decisiones, que las tomen bien. Paz, luz y salud a todos. Un Buenas abrazo. noches, Ángel. Muchas gracias Buenas por todo. noches. Te amo. Gracias. Buenas noches. Gracias, Cristina. Gracias, buenas Todos. Feliz noche. Que Chao, familia. descanses. Buenas Gracias. noches, familia. Buenas noches. Gracias. Un abrazo Buenas para noches, todos. Buenas familia. noches. También. Ay, buenas Que estén noches. bien. descansen. Todos. Sí. Sí. Ajá.